¿Qué tal? Bienvenidos a Ángulos. Vamos a hacer un recorrido por esta información del coronavirus y bueno, vamos a comenzar con el reporte que nos entregaba esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, vamos a esta información, al último corte informativo que nos entrega la Organización Mundial de la Salud. Son 137,000 casos de personas infectadas por el coronavirus y más de 5,000 defunciones. Hasta el corte de anoche, la Secretaría de Salud Federal había confirmado 16 contagios por COVID-19 en México. En el transcurso del día, autoridades sanitarias de Querétaro reportaron otros 2 casos, mientras que la Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó un caso más, por lo que la cifra había aumentado a 19. Esta cifra deberá ser confirmada por la Secretaría de Salud Federal en su corte de las 7 de la noche. Esta tarde, en la conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que debido a la pandemia del coronavirus que afecta a su país, a partir de ahora está declarada la emergencia nacional con la finalidad de mitigar el brote y reducir sus afectaciones. Vamos a escucharlo. El espíritu de nuestra nación es inquebrantable. Vamos a desarrollar esta amenaza. Estados Unidos siempre está a la altura de las circunstancias y para aquellos que están preocupados por sí mismos o sus familiares, quiero que sepan que el gobierno federal usará toda la autoridad a su disposición para salvaguardar las vidas y la salud de nuestro pueblo. Así que estoy con ustedes a cada paso. Ninguna nación está más preparada o mejor equipada para encarar esta crisis. Estamos catalogados como número 1 en el mundo. Y asimismo, el primer mandatario garantizó que las farmacéuticas de su país abastecerán la cantidad necesaria de pruebas del coronavirus a la ciudadanía y pidió a todos los países del mundo que implementen sus respectivos programas de emergencia. Para liberar la capacidad de acción del gobierno federal, estoy declarando oficialmente una emergencia nacional. Palabras con mucho peso. La medida que estoy tomando abrirán acceso a 50,000 millones de dólares. Una cantidad considerable de dinero para estados, territorios y localidades para la lucha contra esta enfermedad y más aún estamos ordenando el establecimiento de operaciones de emergencia en todos los estados. A partir de ahora mismo van a escuchar de empresas, comercios y empresas médicas del mundo. Vamos hasta el lugar de la noticia con Vanessa Hacklich, periodista de NTN24 en Washington, con toda la información desde la Casa Blanca. Vanessa, el presidente hace esta declaratoria de emergencia nacional en los Estados Unidos, una noticia que ya venían cubriendo todas las fuentes de diferentes medios periodísticos allá en Washington. ¿Se esperaba, pero llega con alguna sorpresa? ¿Hay alguna novedad en este anuncio? Exacto, muy buenas tardes. Era un secreto a voces, pero se acaba de confirmar finalmente la noticia. El presidente Donald Trump ha anunciado esa emergencia nacional, una medida que facilitará que puedan entrar fácilmente las ayudas estatales, como anunciaba el presidente Donald Trump. Al menos 50,000 millones de dólares serán los iniciales para afrontar esta crisis del coronavirus aquí en Estados Unidos. Una de las noticias, de las novedades que también avanzaba el presidente Donald Trump es esa alianza con el sector privado, con empresas de tecnología como Google, pero también de la industria farmacéutica, de salud, de sanidad y de alimentación, para poder coordinar, aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente con una prioridad absoluta: agilizar las pruebas médicas. Para ello, durante los próximos días se pondrá a disposición de aquellas personas que puedan presentar síntomas y que necesiten realizarse el test del coronavirus hasta 1 millón de pruebas y ya en las próximas semanas 5 millones en total, llegando a una cantidad diaria de entre 15,000 y 20,000, facilitándolo, como decíamos, también a través de esas nuevas tecnologías. Y también era la tercera conferencia del presidente Donald Trump para afrontar esta crisis del coronavirus. Le hemos preguntado precisamente cuánto va a durar la emergencia nacional y nos ha dicho que no puede contestar todavía esa pregunta, pero que espera que sea lo antes posible. Vanessa, una pregunta. Estuviste en la conferencia de prensa, le hacías este planteamiento al presidente de los Estados Unidos, pero también le estaban preguntando si él tenía algún síntoma de coronavirus, toda vez que se supo que había tenido contacto con personal del gobierno brasileño que ya ha comenzado a enfrentar este tipo de diagnóstico. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? ¿Tiene algún síntoma de coronavirus?
Pues estábamos aquí presentes, como bien mencionas, de hecho seguimos en la Casa Blanca, estamos aquí en vivo, acaba de terminar hace apenas unos minutos y precisamente el presidente respondía directamente a una de esas preguntas diciendo que no se ha realizado todavía la prueba, pero que no descarta hacerlo en los próximos días. De hecho, la pregunta era de un medio de televisión brasileño, porque precisamente se ha sabido que cerca del presidente, del equipo del presidente de Brasil, de Bolsonaro, ha habido varias personas que sí que han dado positivo en ese test. Como decíamos, el presidente no ha confirmado todavía que él se haya realizado esa prueba, de hecho él mismo ha dicho que todavía no, pero que no descarta hacerlo en los próximos días. Te agradezco esta información, Vanessa Hacklich, periodista NTN 24 en Washington, desde el lugar de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy en Ángulos le tendremos este debate con Arantxa Sánchez, economista y consultora del Banco Mundial, y Jorge Baruch, jefe de Clínica de Viajeros de la UNAM. Gracias a ambos por estar con nosotros. Arantxa, primero que nada, ¿cómo se toma esta medida anunciada por el gobierno de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, de declarar emergencia nacional? Bien, en realidad en todo el mundo vamos a empezar a ver este tipo de medidas a medida que los casos vayan aumentando y varios gobiernos internacionalmente quieran reducir la curva de expansión de esta enfermedad. Es una acción que probablemente el mercado ya la tuviera tomada, sin embargo en estos días probablemente vamos a ver alguna volatilidad en las bolsas de valores, como ya las vimos en esta semana y la semana pasada, junto con la guerra de precios en el petróleo, que está como un poco distorsionando las expectativas del mercado. Jorge, bienvenido también a Ángulos, al debate. Está con nosotros Arantxa Sánchez. ¿Qué opinión te merece esta declaratoria que hace el presidente Trump? Bueno, antes que nada, que es lo que es una vez que hay área en una gran parte, pues se tiene días que declarar el primero de emergencia en países, después se declara estados de un país y luego se declara un estado de emergencia en todo un país. Entonces, es una medida normal, es una medida que iba a pasar y esto es para acceder a fondos necesarios y a acciones que pudieran llegar a restringir derechos civiles que se requerirán tomar para contener este tipo de epidemias. Jorge, ¿observas que exista la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos, en medio de esta declaratoria de emergencia, tome la decisión de cerrar frontera terrestre con México? Bueno, en este sentido va a ser muy complicado en estos momentos poder dar una posición al respecto. Mientras México se mantenga sin casos de transmisión comunitaria o mantenga un control de los casos de transmisión comunitaria en el momento en que se detecten o se empiecen a reportar, Estados Unidos tendrá que fijar una posición con respecto a cómo se comporte la epidemia aquí en México para poder limitar, digamos que la importación de casos en un futuro de México hacia Estados Unidos, o el gobierno mexicano también tendrá que fijar posiciones de acuerdo a cómo se vaya comportando el brote en Estados Unidos para disminuir o información es de la mayor relevancia para los mexicanos. Hay que recordar que la población mexicana es la más grande, la más importante de población migratoria extranjera en territorio estadounidense. Estamos hablando de millones de mexicanos que viven en territorio estadounidense y pues también de muchos centroamericanos, africanos, haitianos que están llegando a nuestro país y se están quedando en la frontera con Estados Unidos para tratar de llegar a la frontera estadounidense. Por eso, Arantxa, es mi pregunta tan insistente. ¿Qué nos puede esperar si el gobierno de los Estados Unidos está decretando una emergencia nacional y decide cerrar la frontera terrestre con territorio mexicano? Porque estamos hablando de comercio, de una vida en ambos países, tanto de estadounidenses como de mexicanos. Sí, bueno, en general un cierre de fronteras implicaría el cese de la actividad económica entre ambos países. Hay que recordar que México, 1/3 de su actividad depende del comercio exterior y de estos el mayor socio comercial es Estados Unidos. Y estas personas que quedarían varadas entre una frontera y otra, efectivamente se están cuestionando ahora de qué lado de la frontera necesitan estar. Seguramente por servicios de salud, también por las remesas, por lo que implica su relación con las familias
puede haber, y hay que tener políticas públicas para acompañar a estos grupos vulnerables que dependen de las remesas, que dependen de cruzar diariamente las fronteras en Tijuana, en Chihuahua. Es que van a la escuela, hacen compras de abarrotes, tienen a los hijos estudiando del otro lado. Muchos de ellos trabajan en un país y viven en el otro. Sí, bueno, específico para esas personas me parece que debe haber una coordinación a nivel nacional, estatal y después municipal de cuáles son estos grupos de poblaciones que dependen del pase diario entre ambas fronteras y encontrar actividades que puedan seguir realizando. Es decir, en general en el mundo muchas personas se dedican a servicios. Estos servicios en realidad sí se pueden realizar desde casa. Si tú eres un oficinista, perfectamente puedes trabajar desde casa, accediendo desde tu correo, accediendo de otras formas que no sea de manera presencial. Solo estas personas que se dedican a manufactura o agricultura en realidad serían las que se verían mayormente afectadas en este tipo de actividades si es que cerraran la frontera. Vamos a darle la bienvenida a Luis Fonserrada Pascal, economista en jefe de la American Chamber of Commerce. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mega Noticias TVC. Estamos platicando de la importancia de esta relación México-Estados Unidos, esta relación comercial multimillonaria, incluso también una franja fronteriza de las que tiene mayor cantidad de movimiento humano en el mundo. Es una de las fronteras más transitadas y evidentemente por eso es que el auditorio de Mega Noticias TVC tiene la preocupación sobre qué puede pasar si el gobierno de los Estados Unidos determina cerrar la frontera terrestre con territorio mexicano. Bienvenido, Luis. Gracias, buenas tardes. Pues mira, indudablemente, un porcentaje altísimo de nuestras exportaciones y de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos. Así que eso detendría el envío de mercancías de manera muy importante de los dos lados, tanto de nuestras importaciones como de las exportaciones. Entonces, en ese sentido, habría una afectación porque podría suceder que algunos procesos productivos se detuvieran, dado pues que no están vendiéndose o comprando. Pero esto sucedería de los dos lados, tanto en Estados Unidos, de quien importamos enormes cantidades de productos, de insumos, como de este lado. Perturbaría indudablemente las cadenas de valor y eventualmente tendrían que detenerse muchos procesos productivos. Ahora, ¿qué sentido tendría cerrar la frontera con México cuando en México, por lo pronto, no existe un coeficiente de contaminación tan alto y al menos los casos que se nos reportan son relativamente pocos? Creo que más que eso, lo que deberíamos hacer los dos países conjuntamente sería tener un protocolo de protección, una serie de medidas muy rápidamente tomadas, tal como sucede o lo hicieron China, en Corea del Sur, en los países asiáticos, que muy rápidamente lo detuvieron. Y esta curva que tiene una forma logarítmica en la que se incrementa muy rápidamente el contagio y eventualmente las muertes, por supuesto, se detuvo. Y esta curva, en vez de seguir subiendo, en vez de seguir una curva ascendente, se convirtió en una curva horizontal y finalmente se va bajando, que es la historia de cualquier contagio epidémico. Pasa de una curva logarítmica, así se llama esta que sube tan rápidamente, a una horizontal y eventualmente se reduce. Los casos en China ahora ya son mínimos, entonces tendríamos que tomar una serie de medidas muy seriamente, eso sí, coordinadas en los dos países, porque nuestros vínculos son enormes. Sí. El paso de las personas es enorme, ¿no? Yo diría que esta es la medida correcta que había que llevar a cabo.
Oye, Luis, pero cuando dices que los dos países deberían de tomar estas medidas de manera conjunta, pues se ve un poquito difícil, porque incluso en territorio mexicano el presidente dice vamos a seguir con la cantidad de eventos multitudinarios sin cancelaciones mayores, sigamos con una vida habitual, no hay que entrar en una situación de alarma, y vemos que en algunos estados están determinando de manera unilateral evitar los eventos masivos justamente para evitar el contagio. El hecho de que no se pongan de acuerdo en territorio mexicano puede complicar aún más que se ponga de acuerdo con Estados Unidos y llevar a Estados Unidos a que tome una medida en contra de los mexicanos. Mira, yo esperaría que finalmente en México haya sensatez y que se tome muy en serio el tema, y no queremos que sea demasiado tarde para actuar. Ya se han cancelado muchísimos eventos multitudinarios. Sí. El más importante y el más claro que acabamos de ver fue el tianguis turístico en Mérida, evidentemente, y la Feria de San Marcos se estaba considerando al día de ayer el suspenderla o no también, o posponerla, ¿verdad? Claro. Hay muchísimas conferencias y muchas reuniones que el sector privado ha pospuesto en muchos lugares de la República, y el sector privado está llevando a cabo estas medidas que son importantes. Yo creo que el gobierno tendrá que tomar de esta forma seriamente la amenaza. Si no se hiciera, si ninguno de los países que ha tomado medidas las tomara, entonces podríamos ver efectivamente millones y millones de muertos, como ya sucedió con la crisis española de hace 100 años. Pero se están tomando muchas medidas. Yo creo que México deberá tomarlo muy en serio, tomar las medidas, suspender los eventos multitudinarios y, por supuesto, aislar en la medida que pueda y tomar todas las precauciones. Esto de que la temperatura más alta inhibe la vida y el contagio no es aún algo de lo que tengamos evidencia empírica. Todavía no lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que más vale exagerar en las medidas, si es que podemos decir exagerar, que no tomarlas en cuenta y correr enormes riesgos. Ayer escuchábamos al embajador de Estados Unidos en México decir que México debería de tomar medidas extraordinarias como ya lo está haciendo el gobierno estadounidense. Aranza, ¿tú qué opinas? ¿Le está diciendo al gobierno mexicano deberían de cancelar eventos multitudinarios, deberían de tener más controles migratorios, incluso reforzar estas medidas para evitar la propagación? ¿Le está diciendo qué hacer el gobierno mexicano? Pues sin duda hay una experiencia internacional que afortunadamente a México el virus llegó un poco tardío, entonces podemos aprovechar de las otras experiencias de los países. Sin embargo, el secretario de Hacienda ayer lo dijo, hay que encontrar el equilibrio perfecto entre aplanar la curva y no afectar en exceso a la actividad económica. Es decir, si nos adelantamos y tenemos un exceso de políticas restrictivas, sí, podemos perder muchos empleos también y la actividad económica de México puede verse en descenso. Es decir, tendrá que ponerse de acuerdo los tres niveles de gobierno para elegir exactamente qué establecimientos, qué eventos son los que corren y ponen en peligro a la población. Y si no toma estas medidas el gobierno mexicano, ¿observas que el gobierno de Estados Unidos pueda tomar medidas en contra del gobierno mexicano? Efectivamente se viene una evaluación a nivel internacional de todos los países con sus fronteras y de cómo el otro país puede o no estar permitiendo el cese de la propagación del virus. ¿Qué nos dice Jorge? Bueno, antes que nada me gustaría mucho aclarar un punto. Parece que ha quedado en el aire esta impresión de que el gobierno de México no está tomando con seriedad acciones que ayuden a mitigar y a contener la expansión de este virus. Eso no es cierto, eso debemos de tenerlo bien en claro. El gobierno de México está siendo serio, está haciendo los pasos que debe
de llevar a cabo de acuerdo a las instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud y a su propia experiencia epidemiológica que ya bastante ha recorrido con la epidemia y el hacer frente al brote de influenza H1N1 en 2009. Entonces, contamos con planes de contingencia. Definitivamente estoy de acuerdo con que la iniciativa privada debe de ser uno de los pilares de actuación, de los 3 pilares de actuación ante la pandemia de COVID-19. El otro es la sociedad civil organizada. Exactamente, debemos de estar en estos momentos, tanto la iniciativa privada como la sociedad civil organizada, revisando nuestros planes de contingencia y mitigación en caso de contingencia con las autoridades locales, cada una de manera paralela debe de tomar acciones, pero coordinadas. No podemos caer en los errores graves que ha caído el gobierno de Estados Unidos de no tener una acción coordinada con la iniciativa privada y estar teniendo acciones no coordinadas entre varios actores de la sociedad civil y la iniciativa privada. Eso es un error, hay que evitarlo, hay que estar haciendo acciones en conjunto, porque eso es lo que nos va a ayudar a contener este brote, esta epidemia. Si bien ya ha anunciado la subsecretaría que estamos esperando los primeros casos de transmisión comunitaria en 15 días, en no más de 15 días, entonces sociedad civil, iniciativa privada y gobierno deben de estar en esta etapa de la epidemia, transicionando entre los casos importados y el plan que ellos tengan, que todos tengamos, desde nuestras trincheras, desde nuestros objetivos, desde la sociedad, para transicionar de manera paulatina hacia el brote de la comunidad. Recordemos que esta es una escala de crisis, debemos de tener un balance. Te pregunto, Luis, ¿coincides? Porque hay muchos especialistas que dicen que en este momento ya se deberían de tomar medidas extraordinarias, más fuertes para tratar de reducir la propagación y el contagio de esta enfermedad. Si bien Jorge apunta que México está tomando las medidas necesarias y adecuadas y bien valoradas en este momento, ¿tú cómo lo observas? Mira, déjame empezar con una frase. La esperanza no es una buena táctica. Si vamos a esperar a que no suceda, a que haya casos, esa no es una buena táctica. Y los costos pueden ser gigantescos. En términos de muertes, en términos de una mucho mayor obstrucción y deterioro en el empleo y en las cadenas de valor. Yo creo que debemos actuar rápida y eficientemente y prever, porque esperar a que no haya mucho, esperar a que aparezcan, bueno, ya sabemos que pasan 14, 15 días para que se manifieste. Entonces, imagínate una reunión en la que hay 600 personas con alguien que esté portando el virus. En ese momento puedes tener 20, 30 y esto se multiplica por 3,5 y 4 veces. Entonces, rápidamente viene esta curva exponencial que demuestra este tipo de contagios. Mira, yo te diría, fingir que no pasa nada, tener la esperanza de que no pase nada, no es una buena táctica. Hay que tomar decisiones firmes, claras, y rápidamente. Si queremos, a lo mejor no pasa nada, qué bueno, pero no podemos echar un volado y esperar a ver qué sucede. Hay que actuar, hay que tomar acciones y medidas rápida y definitivamente. Eso es lo que yo creo. Jorge, ¿nos escuchas? Así es. ¿Qué nos dices brevemente? Bueno, coincido en que esperar no es una opción. Definitivamente hay que reaccionar, hay que estar en la fase preparativa y tenemos, como ya lo dije y nuevamente lo repito, esto no es entre no hacer nada y hacer todo. Tenemos que transitar paulatinamente en este tiempo, en este periodo que se marcó
en el que se espera que para dentro de 15 días, los primeros casos de transmisión comunitaria, bueno, tenemos estos 15 días para comenzar a transitar y tomar decisiones de cómo es que vamos a llegar a este fin de 15 días o a este inicio. Y en efecto, habrá que tomar decisiones. La iniciativa privada tiene que empezar a tomar acciones, pero de manera paulatina. Mi punto es que debe de ser paulatina, no debe de ser drástica la medida, porque puede afectar a otros sectores de una nación que son importantes para el suministro y para fortalecer al sistema de salud cuando se vea rebasado. Tenemos que tomar en cuenta la ética, los derechos civiles, las finanzas, el sistema de transportes, telecomunicaciones, energía, agua, en fin. Son muchos sistemas los que están involucrados y esta transición es compleja y se debe de hacer de manera paulatina. Afortunadamente, a diferencia del 2009, ahora con el COVID-19 tenemos ese tiempo que nos ganó China con este tipo de medidas altamente restrictivas y que este tiempo dio para hacer y proyectar este tipo de datos que se están dando, que nos deben de ser valiosos para tomar este tipo de decisiones de manera paulatina, no agresiva. Brevemente, Arantxa, ¿tú qué opinas? Bien, que tenemos que esperar que haya una coordinación de los 3 niveles de gobierno, que el sector privado también colabore y que cuidemos, no hay mejor sistema que el sistema de prevención. Entonces, pues hay que prevenir. Tenemos que despedir esta mesa de debate. Le agradezco a Arantxa Sánchez, economista y consultora del Banco Mundial, Jorge Baruch, jefe de clínica del viajero de la UNAM, y Luis Fonserrada Pascal, economista en jefe del American Chamber of Commerce en México. Gracias a los 3 por participar en este debate. A esta hora se desarrolla en Acapulco, Guerrero, la clausura de la Convención Nacional Bancaria y de Valores. Hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudiría a esta reunión en medio de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud y cuando hoy se ha determinado por parte de Estados Unidos declarar una emergencia nacional para evitar el contagio masivo. A esta hora se desarrolla este evento multitudinario en Acapulco, Guerrero. Gracias a todos por participar aquí en Ángulos y a ustedes por acompañarnos. Ya viene Así lo entiendo con Berenice Trujillo. Como siempre, la invitación a que se comuniquen con nosotros a través de las vías de WhatsApp y de las redes sociales. Sigue la transmisión de Mega Noticias TVC. Muy buena tarde.